Buenos días. Muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad. Yo quisiera iniciar reconociendo el esfuerzo en la elaboración del documento, de las propuestas, y el esfuerzo también de la compañera Marcela Guerrero, agradecerle la invitación. Voy a tratar de ser crítico para corresponder a esa invitación, espero no serlo tan crítico como para que se arrepienta de haberme invitado. Pero de verdad es importante este tipo de esfuerzos, reconocer y agradecer las excelentes exposiciones que tuvimos por parte del señor Pascal y de doña Mónica, de verdad que muy enriquecedoras. Yo tengo algunas preocupaciones puntuales, 3 o 4, no son muchas, porque en el qué y en el por qué estamos totalmente convencidos todos los que estamos en esta sala. O sea, ahí no hay ninguna duda de que es un tema de sobrevivencia humana y no es un tema ni de ambientalistas, ni de gente loca que se abraza con los árboles, ni nada de eso. O sea, es decir, es un tema de sobrevivencia y es un tema de salud, como lo planteaba muy bien doña Mónica. Sin embargo, en el cómo, ¿verdad? Si bien es cierto, en el qué y en el por qué no tenemos dudas ni tenemos diferencias, en el cómo empezamos a tener diferencias. Ahora que usted tocaba el tema de energías renovables, por supuesto que nos sentimos muy orgullosos cuando llegamos a cualquier parte del mundo y nos dicen, incluso en países desarrollados, bueno, es que ustedes son un ejemplo a nivel mundial. Estaba yo en Alemania cuando salió la noticia de que creo que durante 200 días consumimos energía 100% renovable, y eso fue noticia, la vi en televisión alemana, y yo me sentí orgullosísimo. Probablemente doña Mónica ha experimentado ese tipo de experiencias, y cuando llegamos a cualquier parte del mundo y nos dicen, es que ustedes pretenden ser carbono neutrales para el 2021, y lo ponen como ejemplo en cualquiera de los foros, incluso ese tema de la carbono neutralidad para el 2021 ha sido objeto de envidia por parte de mucha gente. Yo fui especialmente crítico, y debo confesarlo, cuando en el año 2007 el presidente Arias lanzó ese tema como una consigna, como una meta aspiracional y como una consigna casi que política. Yo fui crítico, incluso lo escribí por ahí, en el sentido de que no tenía una base técnica, no tenía una métrica adecuada, y sabíamos que en algún momento iba a requerir un ajuste. Vino la presidenta Chinchilla y ratificó lo que se había hecho en el 2007, incluso en septiembre del año 2014, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Solís ratificó la carbono neutralidad, ¿verdad?, para el 2021. Este documento ya plantea una revisión del tema. Yo siento que sí había que hacer una revisión. Me preocupa por algún lado que, leyendo el documento, no se dijo ahora, pero se plantea esa revisión o ese replanteamiento de la carbono neutralidad del 2021 a 79 años, al 2100, es lo que yo percibo leyendo el documento. Y entonces, si el 2021 era coincidía con el bicentenario nuestro, y entonces parecía que no era un tema técnico, sino más bien político, el 2100, que es un número cerrado, también me suena a una meta sin fundamento técnico. Esa sería mi primera observación. El lanzar una meta que incluso turísticamente ha sido utilizada como ser carbono neutrales para el 2021, ha sido como un emblema, y cambiarla a 80 años, cuando ya probablemente mis hijos van a ser adultos mayores, si es que están en ese momento, no habla muy bien del país. A mí me parece que es poco serio, honestamente. Me parece que perdemos credibilidad si se analiza de forma crítica. Por otro lado, cuando se habla de descarbonización, pues aparece en todo el documento como un elemento estratégico, como elemento central, como el elemento de cohesión, pero no se define cómo descarbonizar. Por ejemplo, me parece a mí que en el tema de agricultura y de ganadería es especialmente difícil la descarbonización y tiene un costo elevado. Bueno, ¿cómo hacemos que las vacas no emitan metano, verdad? Es una tarea
realmente complicada. En el tema del transporte es posible con tecnología, no sé, motores Euro 4, Euro 5, creo que se está hablando ahora. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Verdad? Se analizó realmente el costo. Yo sé que como país debemos ser ambiciosos, pero también debemos ser realistas y debemos analizar, y perdónenme que no es que esté en contra de lo que se está haciendo, estoy a favor, por supuesto, de los esfuerzos que puede hacer el país, pero tenemos que ser muy serios con lo que planteamos y si esto es posible, cuál es el equilibrio financiero para poder lograr una descarbonización de nuestra economía. Ni qué decir del tema de residuos sólidos. Por acá noté otro tema que tal vez es el que más me preocupa en cuanto al proceso, el tema de la participación. Decía don Pascal que se hizo un proceso arduo de participación y de negociación. Sin embargo, yo tengo que decir que he consultado a algunos sectores privados, porque a final de cuentas no se trata de que el país quede bien a nivel internacional y que aquí los sectores no acepten lo que se fue a decir allá a París. O sea, se trata de hacer un proceso participativo, un proceso de negociación, un proceso en donde los sectores no simplemente se llamen un día a una sesión de trabajo y tengan que aceptar lo que ahí se dijo, sino que pues lo que las partes, lo que los diferentes sectores indiquen también sea tomado en cuenta y se entre en una negociación lógica, un instrumento de participación. Yo incluso entiendo que las cámaras se manifestaron en algún momento, tengo una nota de las cámaras en donde ellos reclaman, la UCAEP específicamente, reclama creo que la primera semana de septiembre que no fue tomada en cuenta en los procesos, se le responde que se hizo 1 o 2 talleres, creo que uno en el Colegio de Ingenieros, un viernes, el MAC hizo algún esfuerzo, la Cámara de Agricultura entiendo que no está muy conforme, perdónenme que tenga que decirlo aquí, pero me parece importante decirlo, porque vamos a ver, después de que digamos que se logre el objetivo en París, ese instrumento va a tener que venir aquí a la Asamblea Legislativa, y aquí hoy es el primer día que hablamos de esto, y yo quiero reconocerle a la diputada Guerrero Campos nuevamente el esfuerzo que ha hecho para traer esto a la Asamblea Legislativa, pero si no ha habido consulta política, porque en realidad, pues yo como diputado de la Comisión de Ambiente no he sido tomado en cuenta hasta hoy, yo tengo que agradecerlo y reconocerlo. Imagínense ustedes, bueno, no sé, mis otros compañeros diputados de la Comisión de Ambiente, los sectores siento productivos, que son los que al final de cuentas van a tener que hacer el esfuerzo, siento que no han sido tomados en cuenta y perdónenme si lo digo de esta forma, es interesante el documento, pero también, digamos, tenemos que caer a la realidad en quiénes son los que van a tener que pagar y digamos, apuntarse a esto. Y lo digo porque, vamos a ver, somos un país, y no hablo solo de costos económicos, hablo también de costos sociales, somos un país con más de un 20% de pobreza. ¿De qué forma podemos hacer? Yo sé que la inversión en este campo es una inversión, tengo que cortar, es una inversión rentable a largo plazo, es decir, una inversión en ser tecnológicamente más eficientes, en ser, por ejemplo, carbono neutrales o en descarbonizarnos, a largo plazo es una inversión sumamente rentable, pero a corto y a mediano plazo va a haber que hacer un proceso para poder financiar eso. ¿Y cómo lograr ese equilibrio financiero? A mí eso me preocupa muchísimo. Si no hemos tomado en cuenta los sectores, después esos sectores van a venir aquí a hacer presión y vieran, cuando uno es diputado que le llega un sector a decirle, mire, yo no puedo sostener eso, y llega el otro sector, a nosotros no nos tomaron en cuenta en el proceso para ir a comprometerse allá a París, y eso es parte de las preocupaciones que tengo. La viabilidad política, y si bien es cierto, tenemos 5 años para lograr aprobar el instrumento, la viabilidad política depende en gran medida de la viabilidad económica y de la viabilidad social que tenga la propuesta que se está haciendo. Tengo algunas otras anotaciones, pero no tengo tiempo. Gracias. Muchas gracias. Yo rápidamente, antes de pasar a doña Marcela, le quiero hacer como una pregunta rápida de seguimiento, don Gerardo, y es, ¿qué herramientas o qué iniciativas, qué proyectos hay en la Asamblea que puedan aprovecharse para descarbonizar la economía?
Yo sé que está el proyecto del Incofer, el fortalecimiento, sé que está el proyecto de doña Marcela y el diputado Corella de fortalecimiento del transporte eléctrico. Sé que hay proyectos de generación eléctrica. ¿Qué podemos usar en la Asamblea, que ya está aquí en el Congreso, y moverlo para hacer la economía más baja en carbono? Bueno, el año pasado, sí, el año pasado logramos aprobar, por ejemplo, un crédito grande para el tema de geotermia, y yo creo que es mejorar nuestra matriz energética, es un paso hacia adelante. Estamos trabajando un proyecto de biocombustibles que pienso que podría, sin embargo uno se desconcierta cuando ve que algunos personeros de gobierno insisten con el tema de la refinería. Aquí que está doña Mónica, yo comparto la lucha que usted ha dado, doña Mónica. El tema de los vehículos eléctricos me parece un tema importante. En fin, hay una serie de propuestas que habría que desmenuzarlas, ¿verdad? Porque aquí tenemos miles de proyectos dando vueltas y me parece que hay un compromiso hacia ir dando pasos, pero lo que tenemos es que incluir a los diferentes sectores en cualquiera de las iniciativas, que los sectores no se sientan pues excluidos, porque ahí es donde vamos a tener problema para cualquier paso que queramos dar. Muchas gracias.